Hola muchachos, aquí estoy de nuevo y quiero ahora presentarle la nueva playera, nueva que fue de 1999, cuando hicimos las salidas a la zona del silencio. Y que yo quedé en que todos los martes me iba a poner una playera diferente, porque tenemos muchas playeras y pues la única manera de lucirlas es aquí, ¿no? Bueno, hola amiga. Bueno, ahora ya les quiero hacer una presentación más formal. Les voy a presentar al papá y la mamá de este niñito que se llama Santiago. Santiago nos va a hablar sobre el Big Bang, pero sus papás me van a decir cómo fue que este niñito tan chiquito le guste el Big Bang, ¿verdad? Y le guste todo lo que es astronomía y creo que de todo. Entonces, por favor, señor y señora, pasen por acá. Nos gusta hacer que nos hagan sufrir, ¿verdad? A ver, Alvarito, tú lo presentas. No, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Pues mi nombre es Rosario y soy la mamá de Santiago. Tiene 7 años y pues desde antes de que naciera le inculcamos la parte de la lectura y pues afortunadamente le ha gustado mucho leer y pues bueno, el tema de la astronomía empezó a gustarle porque se le compró un libro de Playmobil que se llama Historia de la Aventura y le tocó el tema del Apolo 13. Entonces leyó el libro y empezó a tener más preguntas acerca del tema y pues bueno, empezamos también a darle más información, a pasarle documentales y él también en la escuela también pedía libros sobre el tema. Y bueno, su papá les va a compartir la parte de un viaje que hicimos aquí con la señora Ada y otras personas para ver una noche de estrellas. Y pues él nos va a platicar esa parte. Muy bien. Bueno, esa parte estuvo muy interesante. Bueno, fue un poco nublado. La parte que se alcanzó a ver, bueno, fue muy recreativa, ver la luna, llevaban telescopio. Esa parte es la parte más interesante y que también a Santiago le llamó mucha la atención. Aparte del evento que hubo, de la conferencia que nos dieron sobre la conferencia que dio Alfredo. Pero ¿de qué era? ¿Quién sabe? Ya no me acuerdo, pero sí tenía que ver algo con el Big Bang. sistema solar y el sistema solar y el universo. Y de ahí como Santiago ya sabía un poco del universo, de ahí se presentó más su creatividad. El conferencista le dio pauta a él para poder preguntar, saber un poco más, y pues de ahí se ha estado inculcando un poco más del Big Bang y de muchas cosas y del universo, y pues tiene esa curiosidad, y es por una parte bien, porque es parte del universo. Muy bien, señor. Muchas gracias. Santiago, por favor, si gustas pasar. Fíjate que voy a decir algo de Santiago. Hace tiempo, hace unos meses, hubo una niña chiquita que vino a darnos una plática y estaba nerviosa y asustada. Pero tu hijo ni está nervioso ni asustado, ¿eh? Debe que es tremendo. A ver, señor, ya nos vas a platicar de lo que sabes con tus transparencias. Bueno, yo te las voy pasando. Preséntate, Santos. Dinos cómo te llamas. Buenos días. No. Buenas noches. Bueno, pues yo me llamo Santiago González Zúñiga. Y es un honor tenerlos aquí. Hoy les voy a platicar del Big Bang, que hizo que se expandiera todo el universo.
a través de, si recordamos en el tiempo antes del Big Bang, Si quieres ir viendo las fotografías para que te acuerdes. A ver, Bang, el universo era muy pequeño, hasta cabía en un estadio, en una caja, algo de, una tetera. ajá, así de Después, así hubo una explosión que se hizo y se vio como azul. De otra cosa que les voy a platicar es que hubo así como un círculo que se veían así como algo que se estaba regenerando en la bola, en una bola que estaba en el centro. Entonces ya cuando se estuvo así, ya estuvo una grandota, lanzó un poco de fuego y después se hizo una fusión, hizo que se hiciera así una estrella muy grande. El universo está así como una burbuja que se ve como que se le sale en algo, pero ese es todo el universo. La expansión fue muy grande y si se sigue expandiendo, habrá muchas explosiones, pero eso no creo que suceda. También de otra cosa que les voy a hablar es de así como unos círculos que van así de colores. Cuando se van, son las fuerzas de la naturaleza. Y otra cosa que les voy a hablar es, de pronto el universo se expandió en un instante minúsculo. Creció hasta hacerse un centenar de octillones, 10 entre 50 de veces mayor, y se enfrió hasta cerca del cero absoluto. Este monstruoso crecimiento es conocido como inflación cósmica. A su lado, el Big Bang mismo fue tan poco espectacular como la explosión de una granada en guerra nuclear. La inflación desapareció tan rápidamente como había empezado. Y entonces la temperatura volvió a subir, apareciendo numerosos pares de partículas antipartículas. La inflación soluciona muchos problemas que la teoría estricta del Big Bang no resolvía, explicando por qué el universo es tan grande y uniforme, porque las fuerzas actúan en su interior actualmente, y de donde surgió la enorme cantidad de materia que tiene. De otra cosa que les voy a hablar es que después de una explosión se creó una singularidad que es como si estuviéramos en el Polo Norte. No hay punto del universo, pero esta galaxia es el punto de todas las galaxias, pero en donde están las galaxias sí hay un punto, ¿sí? Y las galaxias se alejan muy rápido, unos cientos de kilómetros por segundo. O sea que si pasa un segundo ya son y así. Pero ¿por qué se alejan de nosotros? Porque si chocan se pueden explotar o morir.
como tiene electrones y otras cosas, porque hay electrones o otras cosas que explotan y como son muchas pueden explotar y no queremos que pase eso porque puede haber otras cosas. ¿Por qué las galaxias se alejan? Es porque yo creo que algo los empuja o como han estado en algún tiempo, estuvieron así muy unidas y ya se quieren estirar. Es como una mano empuja algo y ya se va, como la panita. Eso es todo por ahí. Gracias. Esa es nuestra Vía Láctea. ¿Qué nos puedes decir de nuestra Vía Láctea? Es como un remolino que así tiene toda nuestra vida de las galaxias o hay muchas galaxias de afuera. ¿Y tú las has visto? No, porque no estoy en el espacio ni nada. ¿Pero a través de algún telescopio has visto alguna galaxia? ¿O No, pues sí. los documentales? ¿Nunca has visto una galaxia en un documental? No, nada más en este. Ah, nada más en este. Bueno. Y a ver, ¿qué nos platicas de aquí de la creación del Sol y de nuestros planetas? El Sol está hecho por helio y otra cosa más, pero... Hidrógeno. Ajá, hidrógeno. Y los grados centígrados que tiene el Sol son como unos de 5.500 grados centígrados. Ajá. La creación del Sol, eso ya lo platiqué, que se fue así como una galaxia que así, y se fue uniendo al Sol y hizo como una llamarada de fuego y así como una bola, y todavía siguió algo girando, pero eso ya no se le unió al Sol. ¿Y cómo se formaron los planetas? Eso... Tampoco lo sabes. Ah, bueno. Mira, aquí lo que sucedió para cuando se formaron los planetas fue cuando todo ese material que estaba en el universo se empezó a juntar poco a poquito. Y como había mucha materia, se hicieron así más. Pero el planeta Tierra ya se infló mucho que puede haber vida Así es. que nosotros vivimos. Ujú. Y es lo que estoy platicando, donde viví. Exactamente. A ver, ¿y qué dice de nuestro planeta Tierra? El planeta Tierra tiene mucha energía y ya está un poco muy fría afuera. Si se llegara a calentar mucho, podríamos morir, pero eso no va a pasar. También, si se rompe la capa de ozono que tiene la Tierra, tampoco no pasa nada, porque no entra nada, no pasa nada. Pues sí podrían pasar muchas cosas si se acaba la capa de ozono. Ajá, toda la capa de ozono es lo que... Pero si se rompe un poquito No nos pasa afecta. mucho. Pero si se rompe un montón ya no está. Puede entrar, se puede ir el oxígeno que tenemos aquí. Nos morimos, es lo que puede pasar. Por eso hay que cuidar nuestro planeta para no ir rompiendo poco a poquito esa capa de ozono y poder estar vivos. A ver, vamos con esta siguiente. También otra cosa es que nosotros tenemos que cuidar en la Tierra. Es igual que afuera, así en el espacio, es lo mismo que pasa. Si no descuidamos nuestro planeta, también hay graves consecuencias en el espacio. ¿Y como qué consecuencia habría? No, esa es mi pregunta, no sé nada más. Ay, sí, cómo no. Pero en ese libro, ¿no? El que estuve leyendo tantito, ¿no? Ajá.
Ahora, ¿qué parte de la Tierra es la que se ve ahí en esa foto? La Tierra y... Bueno, esto negro que se ve ahí es todo el universo y puede haber... Hay más planetas. Ajá. Son de los 7 planetas que hay y hay algo que los une, que si cuando el sol entra así mucho, así como en calentura como de 100 grados, la capa de ozono para eso se sirve para que cuando nos proteja. cuando pasa ya ya como que se va un poco, bueno sí pasa un poco pero no tanto. Muy bien. A ver. Ah, no, nada. Gracias. Ay, ¿Y quién es ese? A ver, dime. es de Pokémon. ¿De Pokémon? ¿Y qué es lo que hace? Es tipo rayos, tipo singularidad. ¿Cómo tipo singularidad? A ver, platícame eso. Es que en Pokémon hay muchos poderes, fuego, planta, así es como así es como una caricatura nada más y se llama Ultra Instinto Solgal. ¿Y tú te llamas Pikachu? No, ¿Estás vestido de Pikachu? no me llamo Santiago. Esta me la regaló mi tío Jorge, y hay otro tío que lo tengo en pelea. Lo tienes en pelea. Que no quiero ¿Por qué decir no su me nombre, dejo pero comer me lo cuando voy a yo quedar estoy viendo. comiendo? Fíjate. Muy bien. Muy bien. Bueno, Muy eso bien. es todo por hoy. Bueno, Muy bien, gracias. ¿te gustaría que te platicara un poquito sobre el Big Bang? ¿Sí? Bueno, entonces, Vete a sentar. vete a sentar un segundito Cuidado para nada que más. Vente, mira, No, pongamos... ya fue un segundo. Bueno, uno. Pues es que tú le dijiste un segundo. También está el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, así es. Bueno, pues Iba a para que decir algo, si ¿eh? acaso... ¿Mande? Iba a decir algo. Ah, del sí, dime, espacio-tiempo. Santiago. El espacio-tiempo es así como un reloj de arena, nada más que tiene un tablero, como un tablero, pero ese es el espacio-tiempo. Así se ve. Ah, muy bien. Bueno, pues resulta que realmente hay muchas teorías sobre lo que es el origen del universo. Aristóteles, Aristóteles, ajá, creía que el universo se había creado así ya existía desde y otra cosa es que el universo se había creado en 5 minutos, pero no sé quién lo dijo. No dijo. pues el universo realmente no se sabe cómo se creó. Hay diferentes ideas de cómo se creó y estas son algunas de todas. Entre ellas, que es la del Big Bang, la que estabas platicando. Hay otra que se está creando todo el tiempo. Hay otra que está pulsando y hay otra que hace formas así muy raras, en formas curvas, y hay otras, es como si se estuviera inflando nada más. Ajá, sí. Eso es lo que pasa con la burbuja, que ahorita ponte así está haciendo. Así es. Bueno, entonces, por ejemplo, la del Big Bang, ¿sí?, también se llama la gran explosión. Y esta sostiene que el universo, como lo conocemos, se inició hace miles de millones de años. ¿Hace cuánto? Nadie sabe y nadie supo. Por eso, todo el tiempo se está haciendo investigaciones para poder conocer cómo fue que se formó todo lo que está alrededor de nosotros. Bueno, y se sabe que toda esa materia que existe actualmente salió de un punto, es lo que se cree. Ajá, de un punto y
que se llama la singularidad, como estabas comentando. Desde el momento de la explosión, la materia comenzó a expandirse así en una forma rapidísima. Por eso la teoría del Big Bang incluye la teoría del universo en expansión. Además de expandirse, la materia comenzó a formar diferentes estructuras más difíciles, más complejas, desde los átomos hasta las moléculas. O sea, de todo. Nosotros estamos formados de átomos y moléculas. Y eso hace que se forma cualquier cosa en el universo, inclusive nosotros, como seres vivos. Bueno, resulta que la palabra Big Bang había una teoría, pero no sabían cómo llamarle. Entonces, un astrónomo, un físico llamado Fred Hoyle, quien habló de la teoría durante una entrevista que le hicieron en la televisión de Estados Unidos, dijo, bueno, es una gran explosión, como un Big Bang. Y a partir de ahí se llamó así, aunque parecía que era una teoría bastante absurda. Bueno, Big Bang literalmente significa gran explosión, como eso ya lo sabemos. La materia explota y va caminando, poco a poquito. ¿Sí? Es como lo que tú estabas diciendo del globo. Tú vas inflando el globo y va a haber un momento que va a explotar. Y todo ese aire que está allá adentro va a salir disparado. Es lo que sucede con esta teoría. Y es lo que estamos viendo ahí. ¿Y qué tan rápido fue esa explosión? Según lo que se piensa, es una fracción muy, muy pequeñita de tiempo que hizo que todo saliera rapidísimo y se fuera, por así, desplayando poco a poquito, así, rápidamente, y había muchas partículas dentro de esto. Y resulta que cuando se fue creando, se fueron creando elementos energéticos, que son los electrones, entre muchas otras más cargas que actualmente las estamos utilizando, que son la que todo nos está uniendo, pero también hace que estemos repelando diferentes cargas. Bueno, pues resulta que en 1948 este físico ruso, que se hizo estadounidense, Josh Gamow, modificó esa teoría, o la teoría de la matriz, que era del núcleo principal. Gamow planteó que el universo se creó de una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de esa gran explosión, cuando la temperatura era sumamente grande o alta y la densidad del universo, funcionaron las partículas subatómicas y formaron los nuevos elementos. Entonces, poco a poquito, esos elementos se fueron cada vez haciendo más grandes, más pesados. Al principio se creó el hidrógeno y helio, que son los productos o los elementos más ligeros del universo. Ahora, hay 10 características principales del por qué sí o el por qué no es esta gran explosión. Primero que nada, la fecha que se piensa que fue. Y esa fecha fue hace 13.810 millones de años. ¿Por qué es esto? Por las diferentes temperaturas que se han podido registrar en el universo. Cuando sucedió esto, estaban en un cero absoluto, o sea, no había ningún tipo de temperatura. Entonces, a partir de ahí se piensa que fue en este año. También ahí es cuando se empezaron a formar
los primeros electrones, protones, neutrones, que hacen que todo se origine. Y realmente así se originó la materia. Esta es una de las 10 características. Luego, la formación de las estrellas y de las galaxias. Los astros, como los conocemos hoy, comenzaron a formarse mucho tiempo después del Big Bang. ¿Por qué? Porque era materia que iba viajando al espacio y poco a poquito se fueron juntando esa materia por la gravedad que empezó a existir y empezaron a formar las estrellas. Esas estrellas se empezaron a juntar, empezaron a formar galaxias y hace muchísimos millones de años. Dentro de esas galaxias y esas estrellas que estaban ahí, empezaron a formarse soles. Y dentro o junto con esos soles, sistemas solares. Como sucede con nuestro sistema solar, que se formó hace 4.600 millones de años. Es un estimado. Algunos dicen más, otros dicen menos, pero es una idea aproximada de hace cuánto tiempo se formó nuestro sistema solar. Hay otra tercera, lo que es la evidencia de que el universo está en expansión. ¿Qué es esto? Resulta que si no estuviera en expansión, no veríamos todos los objetos, cuando se mueven, producen un corrimiento hacia los diferentes colores. Si un objeto se acerca, la luz que nosotros llegamos a percibir es de color azul, pero cuando se aleja, tiende la onda a verse de color roja. Si se acerca, la longitud de onda son pequeños movimientos. Cuando se está alejando algo, esa onda tiende a ser muy grande. Entonces, todos los objetos, o la gran mayoría de los objetos que vemos en el universo, las ondas son muy grandes. Eso significa que se están alejando. Por eso tenemos esta gráfica, que se van alejando y se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, dentro de todo esto hay diferentes paradojas, leyes o gente que ha estudiado sobre este movimiento. Por ejemplo, Olbert, que por qué el cielo es oscuro, si debería ser muy brillante, si todas las estrellas son brillantes, pero como están tan lejanas una de las otras, no se puede iluminar ese campo que está entre ellas. O Hubble, la ley de Hubble, puede verificarse con la observación de las galaxias que se alejan unas de otras. ¿Sí? Si no hubiera esa gran explosión, pues todo estaría pegadito. Pero como hubo una gran explosión, todo se separa. Y así hay varias situaciones que sustentan que es muy probable que exista o que haya existido el Big Bang. Hay otras evidencias de la gran explosión. Fue una fase de alta densidad y temperatura. Las evidencias de que el universo pasó por estas son observaciones de fondo cósmico de microondas. ¿Qué significa eso? Que cuando hubo esa explosión empezó a haber mucha radiación, y esa radiación la podemos ver a través de lo que son las microondas. Y así sería como lo estamos viendo en el universo. Si nosotros sacamos un telescopio espacial y vemos ese universo en esa longitud de onda, vamos a ver así. Esta es una fotografía real de lo que es el universo en la cuestión de microondas. También hay diferentes observaciones sobre los elementos. Cuando hizo la gran explosión, los elementos, los átomos, eran 1 o 2, pero poco a poquito se fueron juntando.
Y como se fueron juntando, fueron haciendo elementos cada vez más pesados. Primero fue el hidrógeno, con un átomo. Después se juntó con otro, hicieron el helio, que tiene 2 átomos. Se juntó con otro hidrógeno, ya son 3 hidrógenos, ya fue el litio, y así sucesivamente, hasta que formó todos los elementos de la tabla periódica que nosotros conocemos, que poco a poquito se fueron juntando un átomo y otro átomo y otro átomo, hasta que formaron todo lo que existe en el universo. Hay teorías, por ejemplo, el Big Crunch, que esto es, bueno, si algo explota, tiene que regresar. Según esto, esta teoría se basa en el hecho de que la expansión del universo, producida por el Big Bang, se frenará lentamente. ¿En qué momento? ¿Quién sabe? Entonces va a haber un efecto de contracción, que va a llegar el momento que todo se junte y va a ser el Big Crunch. Bueno, ahora, ¿quiénes son los descubridores de otra supuesta teoría que podría ser? Que sería la de expansión. Esta fue formulada hace casi 100 años por Alexander Friedman y se basó en la teoría de la relatividad de Einstein. Aquí tenemos a Friedman y a Einstein. O sea, todos los astrónomos importantes siempre tienen relación entre sí. ¿Por qué? Porque combinan sus teorías, sus ideas, y poco a poquito van formando nuevas teorías más acertadas, normalmente. Bueno, en 1927, un sacerdote belga, Georges Lamartine, se basó en el trabajo de los científicos de Einstein y de Sentier para llegar de manera independiente a las mismas conclusiones que llegó él. Entonces, las ideas no son únicas, sino que hay mucha gente que puede estar pensando en ellas y a veces las explica, a veces no. Hubble, que es el que está aquí, él en 1929 proporciona las primeras pruebas de que el universo se expandía. ¿Y cómo fue? Él, viendo a través del telescopio, empezó a hacer registros de las diferentes galaxias. Y esas galaxias veía que poco a poquito se iban alejando hacia todas partes, no hacia un mismo lugar. Entonces, si era hacia un mismo lugar, era raro. Pero si era hacia todas partes, entonces hubo algo que explotó. Porque cuando algo explota, no explota hacia un mismo lugar, sino explota hacia todas partes. Entonces, él hizo esa primera observación y fue documentada perfectamente. Hay otro universo, que es el oscilante. Esta teoría alterna con el del universo oscilante, sostiene que el universo oscila constantemente entre un Big Bang y un Big Crunch. Entonces, si explota, deja de explotar. Vuelve y así sucesivamente, lo cual todavía no ha sido comprobado. Todas las teorías son ideas. Algunas se pueden comprobar un poquito más que otras. Bueno, el estado estacionario o la creación continua. Ajá, y la creación continua. Bueno, esta sostiene que el universo se encuentra en expansión. Significa que cada vez hay menor densidad de materia, porque las partículas cada vez están más alejadas. Eso es totalmente cierto. Entonces, según esta teoría, la densidad del universo se mantiene constante por la creación continua de la materia. Esta teoría tampoco ha sido comprobada. Entonces, ¿se está formando nuevo material o no? No lo sabemos. Otra teoría más, la teoría inflacionaria. Se basa en las mismas premisas del Big Bang, pero sostiene que hubo un proceso inicial llamado inflación, en la que la expresión del universo
era exponencialmente más rápida. Esta tampoco se ha creado. Y hay otra que también dicen, que es la de la creacionismo. Esta fue creada por Dios. Todas son teorías. Seamos católicos o no seamos católicos, creemos en algo. Aquí esta teoría nos dice que Dios creó todo. No está mal, pero tampoco está bien, porque realmente no lo sabemos. Bueno, la teoría del Big Bang entra en conflicto con las creencias religiosas porque no señala ninguna voluntad, es decir, la acción de un Dios o el origen del universo. Incluso quienes aceptan que la teoría del Big Bang, asumiendo que esta explosión también pudo ser voluntad divina, se enfrenta con la enorme antigüedad del universo, que pone en perspectiva la posible importancia que pudiera tener la humanidad, de la antigüedad insignificante en comparación con el universo. ¿Cuántos años tiene el hombre? Que es muy diferente a la edad que tiene el universo. Entonces, ahí hay una polémica, ¿es o no es? Pero bueno. Y es así como se supone que fueron creándose las diferentes galaxias. ¿Sí? Pero bueno, no lo sabemos. ¿Quieren que sigamos platicando sobre algunas teorías del universo? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que ustedes digan es lo que se hace, por eso. Bueno, entonces, ya todas las teorías las platicamos así muy brevemente. Aquí ya lo vamos a ver un poquito más documentado. Y esta fue una propuesta a mediados del siglo pasado, del siglo XX, para dar cuenta de ciertos problemas cosmológicos de acuerdo con la teoría del estado estacionario. La disminución de la densidad que produce el universo al expandirse se compensa con una creación continua de la materia. ¿Realmente se estará creando o es todo lo que salió del Big Bang? Eso es algo muy importante. Puede ser o no puede ser. Por eso hay muchos astrónomos que siguen estudiando cada una de las teorías, porque son teorías. Bueno, entonces, debido a que se necesita poca materia para mantenerse constante, la densidad del universo mientras se expande. Un protón al año en cada kilómetro cúbico del universo. Esta hipótesis no se ha podido demostrar directamente. La teoría del estado estacionario surge de la aplicación del llamado principio cosmológico perfecto, el cual sostiene que para cualquier observador el universo parece que está en el mismo lugar. Visualmente vemos que todo está igual, pero si nosotros hacemos una medición de un objeto en el cielo y pasan algunos años, vamos a ver que ese objeto ya tuvo un pequeño movimiento. Hace muchos años, y no me estoy refiriendo a hace tantos, estoy hablando de hace 30 años, aproximadamente 20, 30 años, la tecnología no era tan avanzada como actualmente. Nosotros, por ejemplo, para hacer una observación perfecta, utilizábamos algunos libros, lo que eran los anuarios. Y esos anuarios te decían exactamente la posición de cada una de las estrellas. Pero ese anuario no era permanente. Cada 50 años se tenía que cambiar. ¿Por qué? Porque todas las estrellas tenían un pequeño movimiento. Y para poder hacer una observación perfecta, tienes que saber exactamente en qué lugar están. Pero si tiene un pequeño movimiento, ya no puedes hacer esas observaciones para
hacer las investigaciones adecuadas. Bueno, la historia dice, Sir James en la década de 1920 fue el primero en conjeturar una cosmología de estado estacionario, basada en una hipótesis de creación continua de materia en el universo. La idea fue luego revisada algunos años después, en 1948, por Fred Hoyle. Hace ratito hablamos de Fred Hoyle. ¿Qué fue lo que dijo? El nombre de cómo se iba a llamar esa otra teoría que para él era absurda. Bueno, también estuvo Thomas Bohr, entre otros. La teoría del estado estacionario de Bondi o Bohr se inspiró en la intriga circular de la película Death Knight. ¿Ustedes pensaban que las películas son porque sí? No, muchas veces las películas están basadas en cuestiones científicas, ¿sí? Pero a veces los creadores de alguna película pueden decir o sacar alguna teoría sin saber que realmente sea cierta. Aquí en este caso sacaron esto, los de esta película, y fue algo muy parecido a la realidad. Los cálculos teóricos mostraban que un universo estático era imposible en la relatividad general, y de las observaciones hechas por Hubble habían mostrado que el universo se estaba expandiendo. La teoría del estado estacionario afirma que aunque el universo se está expandiendo, no obstante, no cambia su apariencia en el tiempo. Eso pues está medio raro. Y supuestamente no tiene un principio ni fin. Bueno, han habido muchas cosas que dicen que sí, que no. Y entre ellos, los problemas con esta teoría comenzaron a surgir a finales de la década de los 60, cuando las evidencias observacionales empezaron a mostrar que de hecho el universo estaba cambiando. El universo cambia todo el tiempo. ¿Y cómo fue? A través de los quasares, solo a grandes distancias, no en las galaxias más cercanas. La prueba definitiva vino con el descubrimiento de la radiación de fondo, con los microondas que vimos hace ratito. Sin esa radiación de fondo, no se hubiera dicho que esta era una teoría perfecta, aunque realmente no hay una teoría perfecta. Actualmente siguen habiendo más ideas de cómo se originó el universo, pero estas son las más aceptadas. Y no nada más los americanos son los que, o ingleses, hacen estas teorías. También, por ejemplo, el indio o el hindú James Narlikar, exactamente, a pesar del fracaso de la teoría en explicar la estructura del universo, sus proponentes utilizaron aspectos de esta para profundizar el origen de la materia. Entonces, todo se está modificando. En su momento son aceptadas, poco a poquito ya no lo son. Y hay muchos científicos que siguen haciendo sus estudios. Por ejemplo, él es John Malievitz. Y es uno de los libros más aceptados sobre esta teoría. Y bueno, siguen habiendo diferentes ideas sobre este tipo de creaciones. Recientemente, hace 10 años, Peter Lynch publicó un estudio titulado On the Finite Universe with the Begin or End, o lo que presentó un nuevo modelo de cosmología, en el cual el tiempo es cíclico y el universo se repite exactamente un número infinito de veces, debido a que es exactamente el mismo ciclo el que se repite. Sin embargo, también puede ser interpretado como que sucede una vez en relación con el tiempo.
Lines afirma que estos se resuelven diversos temas espinosos de la cosmología. Hay muchos astrónomos que siguen estudiando y en grandes universidades como en Carolina, en Stanford, en Sydney, en muchas partes siguen haciendo este tipo de estudios y en todas partes del mundo. Por ejemplo, hay japoneses que también hacen este tipo de estudios. Y bueno, más estudios, más contradicciones, que este sí, que este no, y cada uno te da una parte del por qué sí puede ser esta teoría, pero también te dice el por qué no puede servir. Bueno, entonces, aparte de esta, viene esta otra, que dice que el universo está explotando y retrayéndose, explotando y retrayéndose, en una forma cíclica. Si se fijan, todas están relacionadas entre sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que el universo se vaya alejando. Pero hay objetos que se están acercando. ¿Pero por qué se están acercando? Nadie lo sabe. Que eso nos va a llevar a otro tipo de teoría, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, después de lo que esta fase inflacionaria aparece con una alta tasa de expansión. Luego de que este proceso, el universo alcanza una etapa en la que la energía potencial del campo a escala comienza a dominar, dando un periodo de expansión acelerada, la cual nos indica la edad actual del universo. Durante este periodo de expansión acelerada, los agujeros negros, ya estamos hablando de algo que no se había tocado, los agujeros negros, la materia, la radiación y los desechos de las estrellas de los neutrones. Los neutrinos se diluirán y el universo quedará vacío, liso y plano. Entonces, ¿podrá ser? Posiblemente. Esta teoría fue bastante aceptada durante algún tiempo por los cosmólogos, que pensaban que algunas fuerzas deberían impedir la formación de singularidades gravitacionales, o sea, puede ser agujeros negros o estrellas de neutrones conectadas al Big Bang con un anterior Big Crunch. Las singularidades matemáticas que aparecen en los cálculos eran el resultado de sobreidealización matemática y serían resueltas por un tratamiento más cuidadoso. Aquí aparece alguien que hace poquito falleció, Stephen Hawking. En los años 60 ya estaban hablando de esta teoría, junto con otras personas. Mostraron que las singularidades son una característica universal de la cosmología, que incluye el Big Bang sin que pueda ser evitadas con ninguno de los elementos de la relatividad general. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay una explosión, llega a su parte máxima y vuelve a regresar. Pero si sucede esto, tenemos un problema. El problema es, todo lo que se creó ya es grande. ¿Cómo lo vas a hacer pequeño? Ese es uno de los problemas que tiene esta teoría. Bueno, la teoría ha vuelto a resurgir en la cosmología de Branas, que es un astrónomo, como un modelo cíclico que logra evadir todos los argumentos que hicieron desechar la teoría del universo oscilante en los años 60. Esta teoría es altamente controvertida debido a la ausencia de una descripción satisfactoria de este modelo de rebote con la teoría de cuerdas. Aquí ya empezamos a hablar de cuestiones un poco más complejas, con el cual se creó el universo. Entonces, de una nada se hace algo grande
se extiende, pero en el tiempo se vuelve a contraer hasta ser algo pequeño. ¿Será posible eso o no? No lo sabemos. Ahora, ¿quién expuso todo esto? Por eso le llamamos teoría del universo oscilante, pulsante o de Friedman. Él es Friedman y lo hizo entre el 22 y el 24 del siglo pasado. 3 años después del artículo que él publicó, un artículo nuevo que hablaba sobre el mismo tema fue publicado por el físico húngaro Cornelius Lanczos. Más tarde, en el 34, el trabajo de Richard Tolman mostró que el modelo oscilante es difícilmente posible debido al problema cíclico, que es lo que estábamos hablando. ¿Cómo puede ser grande y chico? Pero esto aquí viene otro problema, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a ver la gráfica, que es sobre la temperatura, que nos indica que la entropía solo puede aumentar. O sea, la temperatura va a ir aumentando, no disminuyendo. Antecedentes. Muchos estuvieron a favor, en contra, y sigue con la hipótesis de que es o no es probable. Que lo más seguro es que no sea probable esto. Richard Tolman es el que tenemos aquí. Y haciendo uno de los tantos cálculos para poder hacer la comprobación de este tipo de teoría. Y entonces, esta es una maquinita de la segunda ley de termodinámica. Tú vas calentando algo y eso va haciendo que se mueva. Y a la mera hora va a salir algo caliente, ¿sí? No se va a enfriar inmediatamente. Pero si todo el tiempo se está calentando, ¿cómo se va a llegar a enfriar? Y se va a poder regresar a un punto determinado, como los ciclos que están mencionando de este universo. Y eso va a hacer que empiece a haber una constante de aceleramiento. Todo se está desplazando. No se puede regresar. Todo tiene una inercia. Y aquí no las está mencionando. Aunque también hay una gravedad que junta las cosas o las mantiene en un punto de equilibrio. Por eso nuestro sistema solar está en equilibrio. La Tierra no se va hacia el Sol, pero tampoco sale hacia el universo, porque todo tiene un equilibrio por medio de la gravedad. Y esa es la atracción gravitatoria universal. Entonces, esto es lo que dice que es el Big Crunch. ¿Y ya? ¿Sí? No, todavía no. Esa es una de las teorías. Ahí viene. Ya falta poquito, Está esta otra teoría, que también Einstein habló mucho de ella. Y esta es principalmente sobre la teoría de la relatividad y lo que es el principio cosmológico. Esto nosotros lo podemos ver realmente cuando sucede un eclipse. Un eclipse de sol, que la luz se curva. ¿Cómo se curva? Sabemos que el sol está en un lugar, vamos a decir que está aquí, y nosotros estamos por acá, y la luna va a pasar enfrente, pero hay una estrella atrás. Entonces, cuando la luna pasa enfrente del sol, obviamente lo va a tapar y no podemos ver las estrellas que están atrás, pero la luz, por la gravedad, va a hacer esta vuelta y la vamos a ver. Entonces, por eso es interesante esta teoría del universo curvo,
porque todos están, ahora sí, interactuando entre sí. Bueno, lo complejo del asunto es que no se trata de un folio colocado sobre una mesa del que podríamos ver todos sus bordes y esquinas y comprobar a simple vista que efectivamente es llano, a no ser que lo doblemos. En un universo infinito, como se ha arreglado los investigadores para conocer su geometría. O sea, es algo muy, muy, muy complejo. Y esto lo podemos hacer fácilmente. Podemos poner una tela y algo pesado en el centro. Tiramos una pelota o algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a girar alrededor de él hasta que llegue al punto. Ese mismo movimiento lo tiene, no, los agujeros negros. Ajá, El agujero negro empieza a jalar todo es como el alrededor de él viento. hasta que cae en el centro, que hace este mismo efecto. Es, Pero puede haber un momento que va a haber un equilibrio. A ver si dime. ¿Qué quiere explicar? es como ahí, cuando gira, como es una base de tela y lo tienes así, Ajá, porque trata de estar en equilibrio, así es. quiere estarse en un lugar así para que ya no se... Es como si estar mareado, ya quiere estar en su lugar y ya. Ajá, sí. Y por ejemplo, estos estudios de las perturbaciones detectadas en estas ondas y su comparación con la distribución actual de las galaxias han permitido a los cosmólogos estimar cómo se ha expandido el universo y su morfología. Entonces, este mismo efecto que estamos haciendo aquí, nosotros lo podemos hacer con grandes telescopios, lo que se llaman los lentes gravitacionales. Son bien grandotes. Eso es, hay una galaxia y esa gravedad de esa galaxia nos va a permitir que se curve la luz de las estrellas que pueden estar atrás o de las galaxias. Por eso podemos conocer galaxias que realmente visualmente no las vemos, pero a través de la interacción de la gravedad de esas galaxias podemos ver otras galaxias que están atrás. Aquí quieren ¿Sí? decir. El hoyo negro también se puede tragar estrellas o algo. Se traga todo. Porque imagínate un agujero negro, vamos a ponerlo en esta forma. Imagínate que tienes una coladera, ¿sí? Que es un tubo que se va cualquier cosa. Y tú le abres el agua. ¿Qué va a pasar con esa agua? Va a empezar a hacer un remolino y va a caer. Pero si a esa agua tú le pones, vamos a decir, un pedacito de pan, se lo va a tragar. Si tú le pones un pedacito de zanahoria, se la va a tragar. O sea, todo lo que esté girando va a caer a esa coladera. No todo. Bueno, las cosas que no sean tan grandes para taparla, obviamente. Aún así se rompe la tubería. Se puede romper la tubería. Tubería. Pero si tú le pones Entonces, cosas échale un pequeñitas, chicle. todo va a entrar ahí. Eso es un agujero negro. Eso es lo que va a hacer. Es para darte la idea. Sí, es para que tengas una idea. Sí. ¿Sí? Entonces, ese agujero negro hace que todo se curve. Aquí hay una representación de lo que yo les estaba platicando del eclipse. ¿Sí? La misma gravedad hace que veas un objeto que realmente está por acá abajo. Es parte de esta teoría. Estos últimos fue lo que comprobaron un par de físicos franceses hace algunos años, cuando analizaron observaciones de 500 parejas de galaxias que orbitaban en torno de una de la otra. Eso es muy común. Tras medir las distorsiones, trazaron la forma del tejido espacial
temporal con una geometría plana. O sea, lo hicieron plano, pero no les funcionó. Lo tuvieron que hacer curvo para que funcionara este tipo de observaciones. Han mandado diferentes satélites, por ejemplo el PAR de la Agencia Espacial Europea, ajá, que está en funcionamiento desde el 2009, los telescopios de Atacama, que están ahí en Chile, hay otros, el Dark Energy Survey, también aportan evidencias sobre la disposición del universo. O sea, todos están buscando cuál es la verdad sobre el origen del universo. Y hay astrónomos que dentro de su locura científica hacen estos cálculos. 6 menos 3. ¿Está bien esta resta, Santiago? No, Pues no. porque 6 menos 3. O sea, 6 menos 3 es la numeración del 3, 3, 6, 9. Ajá, te da 3. Si a 6 le quitas 3, te da 3, Tres. pero no 6. Pero Einstein era tan genial que podía hacer este tipo de bromas. ¿Por qué? Porque era un genio. ¿Sí? Bueno, entonces, además la materia oscura, y es otra cosa interesante, hay una materia que sabemos que existe, pero no sabemos qué es. ¿Por qué? Porque no la vemos. Esta materia oscura no emite radiación, pero sí impide que pase la radiación. No tiene un peso, pero detiene todo lo que está ahí. Bueno, entonces, además la materia oscura es una de las consecuencias para que la teoría de la relatividad de Einstein no eche por tierra los principios de la inflación, ya que según sus ecuaciones la gravedad debería frenar el avance. El 75% del universo tiene que estar compuesto por una energía nueva, con características gravitatorias opuestas a la materia ordinaria. Todas estas teorías solo pueden constatarse con las mediciones de los instrumentos antes mencionados. Sin embargo, si alguno de ellos detectara alguna curvatura en el tejido espacio-tiempo a gran escala, habría que reformular muchos de los supuestos. Bueno, entonces viene otra teoría, el inflacionario. Bueno, es un grupo de propuestas ubicadas dentro del marco de la física que trata de dar una explicación con respecto a la rápida expansión que tuvo el universo cuando fue creado. Entonces, en esta, que es en una forma muy rara, ¿sí?, vemos que las cosas se alejan, pero de aquí empieza a ver lo que es, o a crearse lo que es los agujeros negros y los agujeros blancos. Si algo es chupado, tiene que salir por otro lado. Entonces, si se mete por aquí, sale por arriba. Entonces es en una forma cíclica, como una dona. Y eso lo podemos demostrar con este tipo de gráfica. Puede ir por arriba, pero en un momento ya está por abajo. Algo se aleja y otra cosa se acerca. Por eso hay algunos objetos en el universo que vemos que se acercan y no sabemos por qué se acercan. Si todo se está alejando, ¿por qué eso se acerca? Entonces, con esta teoría nos podría decir que así es. Entonces, la teoría inflacionaria se basa en el proceso llamado inflación. Esta teoría nos dice que había ocurrido un periodo de expansión exponencial en el universo, en el cual la distancia entre dos puntos que se observan
se aumentaban enormemente debido a la métrica de expansión del universo. Para Hubble, la expansión era constante, por lo que la simetría que existía era bastante alta. La inflación es un proceso de expansión rápida y toma en cuenta un gran grupo de ideas cosmológicas, como la teoría cuántica, la física de los elementos y el mecanismo para crear el principio cosmológico, base del modelo de la cosmología física, encargada por la homogeneidad y la isotropía del universo observado. Entonces, viene y es toda una serie de ideas, si crece, decrece, viene. Entonces, hay muchas ideas que no lo sabemos realmente. Ahora, ¿quién propuso esto? Esta teoría fue elaborada recientemente, en 1981, por el físico estadounidense Alan Guth, que es el que está aquí. Él trataba de explicar las cosas que hubiese podido suceder en el momento que se creó el universo sugerido, que el universo podía expandirse exponencialmente durante un estado intermedio. Luego, en el año de 1982, Alei Linde, un cosmólogo ruso, él se encargó de introducir una nueva hipótesis del universo inflacionario, al darse cuenta de que la inflación es un proceso que se produce en forma natural. Ahora, ¿quién también empezó con todo esto? De nuevo, Stephen Hawking. Es una teoría que fue elaborada y formulada por él y por el físico Alan Guth, quien buscaba la manera de explicar los primeros momentos de nuestro universo. Surgió luego que la teoría del Big Bang, al no poderse explicar algunos aspectos de ella, porque por cierto, antes de que falleciera Stephen Hawking, escribió un libro que todavía no se publica, en donde él está dando una nueva teoría sobre el universo, la creación del universo. Posiblemente dentro de 6 meses o un año se dé a conocer esta nueva teoría. Inclusive él, dentro de ese escrito, creó un aparato para poder demostrar su teoría, lo cual pues no sabemos si realmente vaya a funcionar. Bueno, entonces la teoría surgió en la década de los 80, tomando en cuenta que cuando la teoría del Big Bang surgió, muchos elementos quedaron sin explicación alguna. Elementos tal como el estado inicial de la materia no permitía que los científicos explicaran esto realmente, cómo de una cosa tan pequeñita podía crearse todo lo que conocemos. Entonces, bueno, ahí están debatiendo si es o no es. Bueno, viene lo que son los agujeros negros, los agujeros blancos. En esta teoría se explicaba que la materia que se encontraba en el universo se había creado por fluctuaciones cuánticas en un espacio que no tenía nada. ¿Qué problemas representaba? Algunos científicos no creen que el espacio y el tiempo empezaran a existir en el momento que se dio el Big Bang, sino que por el contrario, el Big Bang fue una serie de acontecimientos que marcaron el inicio de un nuevo eón en la historia del universo. Otros piensan que en el futuro del universo se convertía en algo muy parecido a lo que fue el Big Bang. Se dice que en ese momento la forma y la geometría del universo será muy suave en contraste a la formación actual. Entonces, si lo vemos en una forma chusca, como aparece aquí en la imagen, dicen los angelitos: le dijimos 1000 veces que le convenía hacer el universo estático y no en expansión. Ahí lo sigue inflando. Ellos
son de una nueva generación, él está viejito, pero no nos hizo caso. Y ahí está, todavía no se le pudo sacar de encima. Y ¿Cómo seguirá, que no se y lo seguirá, pudo sacar? y seguirá. O sea, se le dijo que ya no seguirá inflándolo, pero sigue inflando el universo y lo sigue haciendo cada vez más y más grande. Pero, ¿cómo que ya no se lo puso sacar? O sea, que él se quedó con la idea de que lo tenía que seguir inflando, que lo dejara de inflar, es lo que ellos habían dicho. Bueno, y por último, esta es una idea de cómo se fueron formando algunas galaxias. ¿Sí? Que esto es parte de lo que se fue creando en el universo con todas estas teorías. Todo esto son gráficas hechas por computadoras muy grandes de cómo era o cómo se empezó a formar el universo, de cómo se empezaron a formar las galaxias hasta lo que conocemos actualmente. Y con esto damos por terminada la presentación. No sé si le tengan alguna duda para el joven Santiago. Su novia educativa que otorga este diploma a tía Santiago González Zúñiga. Otorgada a la niña. Por eso es al niño. Te dije que tenía un error. Con plumón no puede ser. Ahí lo pongo. Por tu conferencia, debemos creer en el Big Bang. Hoy es 10 de julio del 2018. Al revés para que se vea.